Lección número 3, Libro de Josué. Título de esta semana, Monumentos de Gracia. Quiero comentar contigo algunas secciones importantes del capítulo 3 y del capítulo 4 del libro de Josué. Y en estos dos capítulos el tema que vamos a encontrar que resalta es pasar y las implicaciones de pasar, cruzar el Jordán, pasar el Jordán, a eso nos referimos. En primer lugar quiero mostrarte que la sección del cruce del río Jordán puede dividirse en tres partes. Como notas aquí a la izquierda, pasar, la acción de cruzar el río Jordán, va del capítulo 3, versículos 14 al 17 y se va a repetir en el 4, 10 al 14. Es decir, hay una especie de interrupción en el centro de esta estructura, de este relato, y en el centro de ese relato queda la mención de las 12 piedras, las piedras que deben quedar como un memorial. Este relato de las 12 piedras está en el 4.1 hasta el 10, quedando en el centro de esta estructura. Por lo tanto, el memorial dentro del tema de cruzar el río Jordán es la parte más destacada, la parte que queda al centro y por lo tanto que queda también siendo la más relevante de acuerdo a esta estructura. Hay cuatro conceptos que aparecen entonces aquí en este relato de Josué 3 y 4 que quiero que notemos de manera específica. El arca, a veces se le llama el arca del pacto, a veces el arca de Jehová, pero en sí el término, refiriéndose a ese mueble sagrado que conocemos como el arca, se utiliza 17 veces en estos dos capítulos. Vez tras vez aparece este elemento tan importante. Y es obvio, porque el arca representa la presencia de Dios. Va adelante, porque Dios va adelante de su pueblo, abriendo camino para él. Va a ser el motivo que, gracias a que la van transportando los sacerdotes, el río Jordán se abra y entonces crucen en seco, como sucedió en el Mar Rojo, el pueblo de Israel pueda cruzar en seco ese río, el río Jordán. La presencia de Dios asegurando que esto va a pasar, la presencia de Dios asegurando que su promesa de entrar a la tierra prometida se cumplirá, el cumplimiento de todas las promesas de Dios representado por la misma presencia de Dios. Entonces también encontramos el término pasar, como decíamos, como sinónimo de cruzar, en este caso el río Jordán. En la sección que estamos mencionando de Josué, el verbo pasar ocurre 22 veces. Es algo que está marcando la trascendencia de esta acción. El pueblo va a cruzar y otra vez es el cumplimiento de una promesa. El pueblo va a pasar, lo va a poder hacer bien, sin peligros, y es una certeza que vez tras vez, ya sea en las instrucciones o ya sea en el cumplimiento de la misma acción, el pasar se convierte en un elemento sumamente importante también en este relato. De hecho, el libro que más utiliza el verbo pasar es el libro de Josué, 57 veces en total. Definitivamente para Josué este término es algo muy importante porque era lo que el pueblo estaba esperando, lo que él estaba esperando, para lo que él fue llamado a sustituir a Moisés, es nuevamente una evidencia del cumplimiento de las promesas de Dios. Un tercer elemento que resalta en este relato es el término memorial. El término memorial se usa muy pocas veces en el Antiguo Testamento y llama la atención que una de esas pocas veces que se utiliza y que fue antes de este relato de Josué es en Éxodo 12, cuando se habla de la Pascua y se le dice a Moisés y Moisés le dice al pueblo que esta fiesta, esta celebración de la Pascua tendría que ser también eso, un memorial, tenía que servir para memorial. Y este término, aunque en la versión Reina Valera habla de un monumento para recordar, la expresión sería para memorial. Este elemento también se le pide a Josué que le diga al pueblo que es para que si sus hijos preguntan algún día qué representan esas piedras, las 12 piedras, él pueda explicarles que es el recordatorio de la gran obra de Dios en favor de su pueblo. Y si buscas Josué 3, versículo 5 y versículo 10, te vas a dar cuenta la importancia de que ellos recuerden este evento, pero sobre todo al Dios que participó, que actuó poderosamente en favor de su pueblo
en este evento. Te recomiendo que leas esos versículos, Josué 3, 5 y 10. Y un cuarto elemento, el último que quiero enfatizar en este contexto de Josué 3 y 4, es la orden que se le da al pueblo de santificarse. Santificaos, dice Reina Valera. En esta forma específica, el verbo santificar aparece solo tres veces en todo el Antiguo Testamento. Las otras dos ocasiones se refiere a la santificación de los sacerdotes en el libro de Crónicas y la santificación del pueblo, también en Crónicas, cuando se hace referencia a la reforma que encabezó el rey Ezequías. Momentos cruciales, momentos en donde el pueblo está reflejándose allí y los sacerdotes también como seres que para encontrarse con Dios, ya sea antes del exilio o después del exilio, tienen que hacerlo de una manera particular, tienen que prepararse, tienen que santificarse. Y por supuesto, eso incluye varias cosas que puedes consultar en lo que menciona la lección de esta semana. Pero todo esto, estos cuatro elementos y este énfasis en el memorial de manera específica, tienen que ver sobre todo entonces con el Dios que introduce a su pueblo a la tierra, quien va a hacerlo de una manera maravillosa, el Dios de maravillas. La palabra maravillas aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, pero en este caso particular de Josué 3 y 4, Dios esperaba que recordaran su acción en favor del pueblo de esta forma, el Dios que hace maravillas, el Dios de maravillas. Por eso era importante que el pueblo se santificara, iba a encontrarse con ese Dios. Por eso era importante que lo recordaran, porque no debemos olvidar ninguna de sus maravillas, de sus obras en favor nuestro. Por eso era importante cruzar, porque era la manifestación viva, real, de que Dios actúa maravillosamente en favor de su pueblo. Y por supuesto, si el arca va adelante, es porque el Dios de maravillas es capaz de guiar a su pueblo y jamás debemos entonces olvidarlo. El Dios de maravillas quiere seguir actuando en tu vida. El Dios de maravillas también cumplirá su promesa de llevarnos a la Canaán celestial. Santifiquémonos. No olvidemos quién es el Dios que va delante de nosotros y sigamos avanzando. El objetivo es pasar, es cruzar. El Dios de maravillas se encargará de que eso sea posible si tú se lo permites.